grabar. Muy bien. Bien, el material es de filosofía, ciencia y religión. Y acá lo que tenemos un poco son las características. Las características de la filosofía, una de las primeras, es que es crítica, tal como dice acá no les voy a decir algo muy diferente de lo que tenemos en diapositiva, solo explicar que generalmente ustedes van a encontrar en internet. Chicos, a partir de ahora apaguen el micrófono por los ruidos externos. Bien. Entonces les decía que las características, ustedes van a encontrar en internet que siempre homologan un poco la filosofía con la ciencia, o como que la confunden, que la filosofía y la ciencia son lo mismo, y en realidad no es así. Hay una confusión debido a que Aristóteles en el siglo V dice que la metafísica, que es una parte de la filosofía, es la madre de todas las ciencias. Entonces queda como que la filosofía es como la ciencia primera, la ciencia originaria, la principal de las ciencias. ¿Tá? Hay que aclarar eso porque en realidad si nos ponemos a pensar lo que hoy en día se entiende por ciencia no es lo mismo. Hoy en día ya hay una definición de ciencia, de que la ciencia tiene que tener un método, que tiene que tender a la objetividad y características que aparecen en la diapositiva número 3. Que tiene que experimentar, que tiene que tender a la objetividad, que tiene que avanzar, predecir y explicar la realidad, etc. Y son características que la filosofía no tiene. ¿Tá? Entonces no podemos decir que sean lo mismo. No podemos decir que filosofía y ciencia sean lo mismo. Ahora, un poco por arriba explicando esto que ustedes ya leyeron. La capacidad de ser crítica es una de las principales características de la filosofía. Viene del griego krinein o krinos, que significa separar o dividir. Saben que este término venía de la agricultura. ¿Y por qué de la agricultura? Porque la palabra crino se usaba para distinguir las semillas buenas, o sea, lo que era una buena planta, una buena semilla, de lo que no servía. Ese concepto también aparece, por ejemplo, en la Biblia. Cuando Jesús habla de la diferencia entre el trigo y la cizaña, el concepto es el mismo, que es criticar, es separar, es dividir, es distinguir. Es poder separar aquello que... pero ¿qué separa la filosofía? Las posturas están bien fundamentadas de las que no, las que tienen argumentos de las que no. Por eso filosofar no es algo que si bien cualquiera puede empezar a cuestionarse, no cualquiera filosofa, porque para filosofar se requiere una fundamentación, y no toda opinión tiene fundamentación. Bueno, si tienen alguna pregunta, es tiempo que pregunten, que podamos discutir. La idea no es hablar yo los 40 minutos, sino que ustedes me hagan alguna pregunta o duda, o si tienen algo que decir, que aporte, o que complemente esto que estamos hablando, lo pueden decir ahora. ¿Van entendiendo lo que estamos hablando? Sí, sí. Por ahora, sí. Va quedando claro. Bien. Bueno, además es fundamentada o argumentada la filosofía, y eso va de la mano con que es racional. Es una actividad racional a diferencia del mito. Ustedes saben que la filosofía se origina en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos griegos, y en esa época se estaba abandonando el pensamiento mitológico. El creer, por ejemplo, que los dioses eran la explicación de todo lo que pasaba. El pasaje de un pensamiento mítico a un pensamiento racional implicaba de que ahora se va a buscar las causas,
de los acontecimientos. Y no quiere decir de que el pensamiento mítico fuera estúpido, porque ya ahí había una causalidad. Solo que la causa de los efectos visibles, por ejemplo, la pérdida de las cosechas, un temporal, algún fenómeno climático devastador, era explicado porque cada fuerza natural era un dios. Por ejemplo, Poseidón, el dios del agua, Ares, el dios de la guerra. De alguna manera se explicaban las cosas como, de alguna manera, personificando las fuerzas naturales con dioses. Bueno, esto lo tienen súper claro en todas las películas, como Poseidón, Troya, ahí vemos el pensamiento mítico, pero además la religión olímpica, la religión de la época, la religión de los dioses del Olimpo, que después vamos a ver que es una religión politeísta, hay religiones que siguen vigentes, otras que cayeron en desuso, etc. Bueno, eso tiene que ver con ser argumentada y racional. La racionalidad apunta a la capacidad de elaborar razonamientos, la capacidad de pensar de forma organizada y causal, que eso era algo que no tenía el pensamiento mítico. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Hay algo que quieran decir? Por favor, no me dejen hablar los 40 minutos. Que, por ejemplo, también la filosofía es argumentada a través de la razón, de los pensamientos, ¿no? De la lógica, pero la ciencia es argumentada a través de experimentos. Bien, de las dos cosas, muy bien, Luana, de las dos cosas, de la razón y de la experiencia, mientras que la ciencia utiliza la lógica y la experimentación, la filosofía solamente la lógica. Pero hay cosas que la filosofía también se nutre de la ciencia, y la ciencia también para poder investigar sobre sí misma requiere de la filosofía. No hay una relación unidireccional de un lado hacia otro, sino que es como un ida y vuelta entre filosofía y ciencia. Compuestos, por así decirlo. ¿Cómo? Compuestos, por así decirlo. ¿Cómo compuesto? ¿Compuestos dijiste? Claro, como que uno está compuesto del otro, porque no se podría entender, por ejemplo, la filosofía si no se investigara también por la ciencia. Es buena pregunta. ¿Se puede hacer filosofía sin ciencia? Sí. ¿Se puede hacer ciencia sin filosofía? Creo que también. Ahora, en los niveles más elevados de la ciencia, ya cuando el científico llega a manejar su disciplina a un nivel muy elevado del conocimiento, empieza a cuestionarse sobre la misma disciplina. Por ejemplo, ¿no? Un lógico, un matemático, se pregunta si las relaciones matemáticas solamente están en la mente de las personas o están en el mundo mismo. Eso es una pregunta filosófica, no es una pregunta matemática. Es una pregunta de la filosofía de la matemática. Vos podés hacer matemática sin necesidad de filosofar. Y podés hacer filosofía sin necesidad de hacer ciencia. Entonces, la palabra exacta no es que esté compuesto uno del otro, pero sí hay partes donde se solapan y se relacionan mucho, especialmente en la parte de la filosofía que se llama epistemología, que es la filosofía de la ciencia. Muy bien. Profe, yo también quería decir algo. Sí. Como que la filosofía también se complementa en base con la religión y con la ciencia también por el hecho de sentir más que también por argumentos. No sé si está mal, pero hablando del texto de Kant, sentía a la persona una culpable incapacidad, es decir, que no se sentía capaz de realizar cosas. Y ahí no trata de los argumentos o de que es algo así o porque la ciencia lo dice, sino por el sentir de la persona y lo que se cree capaz de hacer o no. Bien. Pero en Y eso realidad no era lo un veo más sentimiento asociado a la Kant. religión por un sentimiento de creencia de que puede o no puede, más allá de los dioses que bien están en la religión, en la filosofía es como creer en uno mismo más que
en otro, ¿no? Sí, lo que están diciendo, lo que veo muy bien es cierto, no es exclusivamente la argumentación o exclusivamente la lógica. Hay algo también de lo Claro. emocional, pero eso ya tiene que ver con la psicología, ¿no? Y la psicología, por ejemplo, la psicología estudia la conducta. Y las conductas a veces se explican por sentimientos también, o sea, porque yo, por ejemplo, puedo sentirme desmotivado en la cuarentena. Me puedo sentir desmotivado, bueno, porque hay efectos psicológicos en el encierro que puede generar que la gente se deprima, que la gente se enferme, que la gente deje de hacer lo que usualmente hacía o de disfrutar lo que disfrutaba. Esas explicaciones psicológicas, que la filosofía también las incluye en sus explicaciones, pero sabemos que desde el siglo XIX, XX, la psicología, que antes era parte de la filosofía, se convirtió en una ciencia. Capaz que obvio, ustedes no tienen por qué saberlo, pero desde el siglo XIX, siglo XX, ya casi siglo XX, con Freud, con el conductismo, la psicología se convirtió en una ciencia independiente de la filosofía. Entonces, cuando hablamos de sentimientos, algo que trabaja muy bien la filosofía ahí toma cosas de la psicología, que es una ciencia. Y repetimos lo mismo, se está relacionando filosofía y ciencia, porque no tenemos que ver la ciencia puramente como números o como gráficas o como experimentos en un laboratorio. También están las ciencias naturales que aparecen acá, lo vamos a ver en poquitas diapositivas, las ciencias naturales y las sociales. Sí, acá. ¿Ah? Entonces, no pensemos, lo que pasa es que la sociedad nos ha, de alguna manera, por el marketing y por los efectos de venta y de consumo, de que la ciencia tiene un prestigio y un estatus muy, muy superior, muy grande. Entonces, para vender y para asegurar algo, apelamos a que está científicamente comprobado, y cuando hablamos de científicamente comprobado, pensamos en experimentos, en tubos de ensayo, en gráficas, en números. Pero hay ciencias que no tratan de la parte tan cuantitativa, sino cualitativa, como la psicología. Pero está muy bien al relacionarlo con Kant y con el tema de la culpable incapacidad, que es algo más bien que pasa por el interior de la persona. Muy bien. ¿Alguna cosa más Gracias, que quieran profe. decir o aportar? Ah, sí, que la filosofía es muy cuestionadora y que, por ejemplo, una pregunta que vos digas puede tener muchas respuestas. O sea, Muy es una bien. pregunta abierta. Sí, muy bien. Muy bien eso. Yo voy a indicarles después un material sobre los problemas filosóficos, qué características tienen, como para ahondar un poco más en el tema de las preguntas filosóficas. ¿Se les ocurren a ustedes algunas preguntas filosóficas? Sí, por ejemplo, no sé, algo ¿Por que qué es la estamos vida, acá? por ejemplo. A ver de a uno. Espérenme un segundito. Que voy a ir anotando las cosas que vamos hablando, más allá de que queda esto grabado. Gracias. Bien, me decían, bueno, vieron que una pregunta filosófica tiene características de ser abiertas y universales, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Primero, abierta quiere decir, como dijeron recién, que tiene más de una respuesta. Y universal es que todos en algún momento nos hicimos preguntas de este tipo. Universales quiere decir que no me lo hago yo personalmente en una situación particular. Por ejemplo, ¿me quedará bien esta bufanda? Eso es algo que solo a mí me importa. No es algo universal, no es una pregunta que llega a todos y que tiene una importancia o trascendencia universal. Pero hay preguntas que sí. ¿Qué se les ocurre como pregunta filosófica? El origen de la vida. Muy bien, el origen de la vida. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es Otra la es vida? como, ¿qué es la vida o qué es la felicidad? ¿Cómo llegamos a sentir felicidad y cómo nos damos cuenta que estamos plenos? Pero, ¿Y por qué es tan, es como pero eso un no va en instante, cada no es uno. una...
A ver, Claro. vamos de a uno porque así yo voy también anotando quién va participando. Luana tiene la mano levantada y después Brian. Así vamos respetando el orden de las intervenciones. Luana, ¿qué decías? Que primero dije que es la vida y también me parece también que va relacionada a los sentimientos. Por ejemplo, eh, ¿cómo sabes si sentís amor o cómo se genera el amor? Ay, re sí. Pero ¿no les parece que hay una pregunta previa a cómo sabemos si sentimos amor? ¿Que hay una pregunta como anterior a esa? ¿Sentimos sentimientos? Si tenemos sentimientos, por ejemplo, No, ¿qué sería? ¿Quién dijo que sería? Yo, Melina. 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 Muy bien. ¿La pregunta cuál sería? ¿Qué sería el amor? ¿Qué sería el amor? Cada vez Como que el dicen mismo eso, del origen de la vida, ¿cuál es el origen? Como qué sería el amor para cada uno. sí, sí. Disculpen si soy poco seria, pero cada vez que ¿O hacen qué la son los pregunta, sentimientos? cada vez que hacen la pregunta, ¿qué es el amor? Me sale la canción El amor es una magia. Yo sé que es conocido, La pero simple fantasía. siempre me sale decir eso. Sí, muy bien. Es que antes de preguntarnos cómo sabemos si sentimos amor, felicidad, miedo, tristeza, la pregunta previa es definir, conceptualizar. Eso les va a aparecer en el material que les voy a habilitar sobre cómo trabajar los problemas filosóficos. Previo a la resolución del problema es conceptualizar. Bueno, para preguntarme yo qué es el amor primero, necesito hacer un examen. ¿Qué se entiende por amor? Y para después, según la definición, saber si lo estamos sintiendo o no lo estamos sintiendo. Muy bien, me pregunta, dijeron, pregunta, ¿qué es el amor? Después, la felicidad, lo mismo. El origen de la vida. El origen de la vida, es el amor, es la felicidad. Brian, que tiene la mano levantada hace rato. Para mí una pregunta buena sería, ¿qué sucede después de la muerte? O si Bien, existe algo después de la muerte. perfecto. Si hay vida después de la muerte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra, filosófica, que sea abierta y universal? Si existe un Dios. Si existe Dios. Bien. Son los Como clásicos. hablaba de las otras religiones, viste que ponele que como hay varias, hay gente que cree, hay gente que no, hay gente que cree Y en varias. también, Esperen. en esa parte también, ¿qué es lo que nos hace sentir esa fe de la que hablan muchas religiones? Esa fe que mueve montañas y un montón de cosas. ¿Cómo llegas a sentir tanto impulso por algo que en realidad no ves, pero que crees? ¿Y Pero cómo te como hace que lo actuar en sentís. base a pero eso eso? no es personal, Es personal, pero está inculcado en una religión. Si vos seguís en una religión, actuás en forma a lo que dice la esa religión. religión o cómo actúan esa gente o esas personas. Por Sí. ejemplo, depende de la religión, si las personas usan pollera o las mujeres O usan pollera o pantalón, pueden claro. vestirse como quieren vestirse. Y eso, quieras o no, te afecta a vos como persona porque está establecida así la religión. Si vos crees o no en un Dios aparte que no existe, digamos que no existe una religión, ahí sería personal, pero si hay una religión establecida y vos crees en eso, creo que es más universal, Sí, o porque le o afecta a muchas personas o las involucra. sí, por qué usa pollera y no pueden usar pantalón, no sé. ¿Por qué la religión hace eso? Bien, chicos. Claro, me parece Claro, más que eso. serían las características. Ahí va. Chicos, esperen. Vamos a organizarnos porque si no se nos va el tiempo. La pregunta respecto a Dios nos lleva a las cuestiones de las religiones, que nosotros vamos a ver cuáles son las características de la religión. Después, si eso es personal o no es personal, porque la fe tiene determinadas características y las religiones determinadas características de manera tal
que no es que cada persona tiene su religión. Si nos ponemos a mirar en la historia de la humanidad, hay algunas religiones que han sobresalido y que se han mantenido por los siglos, pero no es que cada persona individualmente tenga su propia creencia, y su propia creencia totalmente distinta de los demás. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos a religión. Vamos a ver cuáles son las características de la religión, por qué es la fe específicamente. Y bueno, si después quieren tener una discusión sobre algunos aspectos específicos de las religiones, también lo podemos tener. Pero vamos a avanzar un poquito más. Luana, vos tenías algo más que decir. Veo que tenés la mano levantada, y después Dayana. Ah, sí, porque no la puedo sacar. Ah, no te preocupes. Bajar la mano. Sí, pero no puedo. No sé por qué. Yo te bajo la mano. ¿Y Dayana, tenías algo para decir? Sí, por ejemplo, si es realmente infinito el universo y si hay en otros planetas. Bien, muy buena pregunta también. Son preguntas de la cosmología, preguntas del cosmos. Perfecto. Brian, ¿ibas a decir algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si las personas son buenas o malas por naturaleza, o lo van construyendo a medida que van viendo las cosas. Muy bien, muy buena Creo que pregunta. filosófica. Muy buena pregunta. Esa es una pregunta antropológica. Vamos a ver que cada una de estas preguntas pertenecen a una rama específica. Ahora, claro, muy bien. Es por eso mismo que es especializada, porque se divide en ramas la filosofía. Perfecto, Luana, muy bien. Ahora, Dayana creo que dijo, si no me equivoco, Dayana, vos dijiste primero hay que averiguar qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Exactamente eso, Brian. Primero, para preguntarnos, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Vieron que esa es una pregunta antropológica respecto a qué es el ser humano, cómo es el ser humano, cuál es la esencia del hombre. ¿Es una esencia buena o es una esencia mala? Pero las cuestiones de bueno o malo tienen que ver con otra disciplina filosófica que se llama ética. ¿Tá? Es la moral, la ética estudia la moral, y la moral, que hay varias morales diferentes, estudian lo bueno y lo malo. Pero esto es solo un adelanto, porque no me quiero adelantar demasiado, vamos a seguir viendo las características. Muy bien. En un ratito volvemos a... ¿Sí? Con todas estas preguntas, tipo, nos damos cuenta que a la filosofía tipo, le interesan más las preguntas que las respuestas en sí. Porque es más rico tipo, la pregunta, porque genera discusiones, genera distintos puntos de vista que la respuesta en sí. Exacto. Y algo que voy a incluir, que no lo tenía pensado trabajar, pero lo voy a incluir, es cuál es el valor de la filosofía, o sea, para qué sirve. En definitiva, cada disciplina produce algo. La ciencia ha producido montones de cosas, la ciencia y la tecnología. Ya hoy en día es más tecnología que ciencia, pero produce y produce constantemente. ¿Tiene algún valor o sirve para algo la filosofía? Bueno, evidentemente su valor no está en lo material que pueda producir. Pero si nos ponemos a pensar en todo lo que hablamos, cuando nos encontramos presencialmente, ¿se acuerdan que hablamos de el sesgo de la confirmación? ¿Se acuerdan de qué era aquello que llamábamos el sesgo de la confirmación? No me acuerdo, sinceramente. Bueno, no hay problema, porque el sesgo de la confirmación... Creo, profe, ahora si me acuerdo bien, era como que vos tendés a creer lo que te conviene a vos, lo que tenés afinidad hacia ello. Muy bien. A mí me gustan los perros, creo que los perros tienen sentimientos. O sea, y la otra parte como que no la veo. O sea, crees lo que querés creer. Claro. Y exactamente, no solo lo que quiero creer, sino generalmente lo que ya vengo creyendo. Entonces, Claro. el mito de la confirmación lo que dice es que si yo creo que la Tierra es plana, toda mi búsqueda, toda mi investigación, búsqueda de evidencia, va a estar en función de reforzar lo que ya creo. ¿Ah?
Ay, a Pero alguien se le está también, cortando, no sé, hace ruido raro. Sí, es porque tenemos muchos los micrófonos simultáneamente. Apaguen todos los micrófonos, levanten la mano y lo prenden cuando les dé la palabra, ¿sí? Porque si no, se hace un ruido insoportable. Bien, todos con los micrófonos apagados y tengo a Luana y a Dayana. también es eso porque, Ahí va. Bueno. Luana, decime. que también eso es porque nos limitamos a buscar otro tipo de información, siempre estamos centrados en lo mismo, en nuestras creencias, y no dejamos que otros tampoco puedan abrirnos la mente, por así decirlo. Y capaz que escuchamos las otras cosas, pero no las tomamos en cuenta, Exacto. porque tenemos una perspectiva selectiva, creo que era. Exacto. Selectiva en el sentido de que solamente nos vamos quedando con aquello que refuerza lo que ya sabíamos, lo que ya creemos, lo que nos enseñaron y de alguna manera en las creencias que nos sentimos más cómodos. Eso está muy bien. Eso es el sesgo de la confirmación. De silencio y ahora le abro el micrófono a Dayana. No, yo lo que quería decir era, por ejemplo, cuando hablamos sobre el tema de Internet, de las búsquedas, de que, por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, sobre la Tierra que es plana, siempre nos va a aparecer eso, tipo, no nos van a aparecer cosas contrarias. Entonces es como que nosotros nos vamos a ir reafirmando en lo que ya creíamos. Tipo, entonces es como que vamos a ver información sobre eso y nos vamos a limitar a eso y siempre nos va a aparecer eso. Tipo, nunca nos va a aparecer algo que realmente, supuestamente, Internet no nos interesa, como podrían ser tipo, lo contrario a lo que nosotros pensamos, que nos, tipo, que nos haría mucho más ricos en conocimiento, pero y nos haría cuestionarnos si lo que realmente creemos está bien o mal. Pero bueno, bien o mal, entre comillas. Claro, sí, por lo menos si es verdadero o no, si lo que nosotros estamos creyendo es verdadero o no. Si nosotros creemos en algo, por ejemplo, no sé, vieron el hilo de Twitter que leímos la última clase, que decía que el virus fue creado en el laboratorio por el mismo gobierno de China para manejar la sobrepoblación del país. Bueno, si yo creo en teorías conspiratorias, que, ojo, las teorías conspiratorias tienen, por un lado, divulgación de lo más irrisoria, por ejemplo, los reptilianos, y por otro lado, creencias de que hay personas y gobiernos muy poderosos que de alguna forma sí influyen en el futuro y en el destino de los países, ¿no? Hay muchos matices. No podemos decir toda teoría conspiratoria es estúpida, está mal fundamentada, ni tampoco podemos decir lo contrario. Pero sí el poder tomar diversidad de información y poder contrastarla con lo que uno cree de forma sincera. Recién Luana decía, bueno, cuando viene información nueva, cuando yo estoy en mi sesgo de la confirmación, es como abrir un paraguas. Entonces toda información diferente me resbala, no logra hacer que yo ni cambie de opinión, ni discuta, ni amplíe mi perspectiva y puntos de vista. Eso es el sesgo de la confirmación. Entonces, ¿qué sentido tiene la filosofía en todo esto? Esa es la nueva pregunta. Y levantando la mano, ¿qué valor tiene la filosofía en un mundo donde sabemos que estamos condicionados por el sesgo de la confirmación y por redes sociales y por internet, donde, vieron los artículos que leímos la clase pasada, donde se le paga a personas para que todo el tiempo estén haciendo que un tema se imponga, cuando capaz que el interés de los 8 billones de habitantes no son esos temas que se popularizaron. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía en este panorama, en este escenario? ¿Luana? Para mí la filosofía sirve para abrirnos la mente, por ejemplo, porque
es una materia que te va a llevar a distintos puntos de vista y a escuchar al otro. Bien. Sí, en esencia es eso, en esencia es eso. La filosofía me permite pluralidad de puntos de vista. Britney, activa tu micrófono. Sí, te escucho. Bien. Yo creo que en parte es lo que dice Luana, pero también ampliar eso de que estamos controlados o siendo vigilados constantemente y que la filosofía nos permite ser conscientes de eso y a la vez actuar para que el control que tengan sobre nosotros y nuestros pensamientos, digamos, o nuestras creencias sea menor. Por el video de Bogre y el texto, yo pienso en que ahora con ese conocimiento no, es como que todo paso que doy o las cosas que miro, observo, me gusta informarme más y saber si son fuentes confiables. Antes la podría dejar ahí y ahora no, ahora quiero corroborar esa información, ver si es verídica o no. Bueno, Y me creo das que una la filosofía te noticia permite muy hacer eso. grata, me das una noticia muy grata, porque saben la experiencia que he tenido, es que a veces yo les propongo a mis estudiantes que vean el documental, y saben lo más triste es cuando yo me informo de algo, lo creo que es así, me doy cuenta que es así, digo, bueno, es cierto, las multinacionales me controlan, condicionan lo que veo, lo que como, cómo me informo, pero como estoy cómodo, no me interesa, se refuerza lo que dice Kant. Sin embargo, una actitud crítica, una actitud filosófica implica, bueno, yo ahora tengo la información, ¿qué hago con ella? Yo puedo dar pasos para evitar, o mejor dicho, para generar que ese control tan extremo se minimice, que yo tenga más control sobre las decisiones que tomo. Muy bien. Claro, gusta. y brindar la información que quiero brindar, no toda como antes. Exacto, proteger Eso la también. privacidad. Sí. Muy bien. Luana, ¿ibas a decir algo más? En Sí, que la filosofía, por eso es cuestionadora y es que analiza las cosas, que distingue la validez del argumento o la que no es válida. bien. También va relacionado en eso. Muy bien. Con eso que vos decís, agregamos algo más. La filosofía no solo sirve para darme puntos de vista, y como dice Britney, también darme cuenta y cambiar de acción, que pase de la mente a algo práctico, sino también poder ver diferentes puntos de vista argumentados. Porque, por ejemplo, no sé, puntos de vista podemos tener millones, cientos de cientos, al punto de decir bueno, que el mundo es plano y está parado sobre tortugas, y las tortugas gigantes están sobre el agua, como creían los antiguos. Puntos de vista pueden haber muchísimos. La cuestión es que, más allá de la pluralidad, ejercer esa criticidad de decir, bueno, esto está bien fundamentado, o sea, yo tengo buenas razones para creer A y no tengo buenas razones para creer B. Melina. Es que en base a eso también vos podés cambiar tu punto de vista. O sea, con los fundamentos que te da la otra persona, te puede hacer ver algo que vos no lo estabas viendo. Muy bien, exacto. Que va de la mano con lo que decía Britney. Yo puedo cambiar mi actitud, pero en cosas Claro. prácticas. Por ejemplo, no sé, prestar más atención en la información que comparto. Cuando leo una información, buscar la fuente, ir a la fuente, decir, bueno, ¿de dónde este autor sacó esta información? ¿No? ¿Por qué? Capaz que los pensamientos también. ¿Cómo? Que capaz que los pensamientos también. ¿En qué sentido los pensamientos? Claro, de ponerle, yo pensaba, no sé, de lo bueno y lo malo, ¿no? Que hablábamos hoy. Capaz que yo pensaba que algo era malo o bueno y la otra persona me da como, no sé, un fundamento que realmente tiene razón y bueno, está, ahí yo cambio y digo, no, mirá, está, tenías razón, es malo o es bueno. Bien, muy bien. Bueno, ahora seguimos con con las características. Bien, otra característica es que trata de carecer de supuestos. ¿Y qué significa carecer de supuestos? Es tratar de no dar nada por sabido, nada por evidente, nada como que es así y punto. ¿Ah?
eso es algo que la ciencia tiene diferente. La ciencia trata, primero, no puede empezar de la nada. Es imposible que la ciencia parta de cero. Mientras que la filosofía, como su fin no es el progreso científico, crear conocimiento nuevo, producir ganancias económicas, no va por ese lado. Mientras que en la ciencia, si quiere avanzar, si quiere responder a las preguntas, si quiere predecir y explicar la realidad, nunca va a poder partir de cero. Un supuesto, por ejemplo, un supuesto que tenga la ciencia. ¿Qué es lo que da, por supuesto, la ciencia? Bueno, vamos a ver el caso de la matemática. En la matemática, algunos supuestos es lo que se le llama axiomas. Si acá alguien tiene conocimientos de matemática o un profesor de matemática conocido, puede saber que en la geometría uno de los axiomas, uno de los famosos axiomas de Euclides, Euclides es un geómetra antiguo que de alguna manera fue el primer matemático que sistematiza en un libro llamado Los Elementos los fundamentos de la geometría. Y ahí, en ese libro, aparecen postulados muy evidentes, muy básicos, tan básicos que el sentido común no va a cuestionar. Por ejemplo, que entre el punto A y el punto B, el camino más corto entre A y B es una línea recta, o también el llamado axioma de las paralelas, ¿no? Tenemos un punto A y una línea M, vamos a tener una paralela que jamás se va a intersectar. ¿Y por qué? Porque el concepto de ser paralelo ya implica la no unión al infinito. Y es lo que dice el quinto postulado de Euclides, que dos paralelas no se intersectan jamás, porque justamente el concepto de ser paralelo anula el concepto de intersección. Son postulados básicos, ya si me hablan de paralelas, si son paralelas, yo ya me doy cuenta que no se van a juntar. Y también me doy cuenta que dado dos puntos, el camino más corto va a ser una recta y no va a ser ni un zigzag, ni un círculo, ni ningún otro tipo de figura. Pero además, otros supuestos, el supuesto de la legaliformidad del mundo. La ciencia da por supuesto de que el mundo tiene determinados fenómenos, que esos fenómenos se dan por una causa, que esos fenómenos son el efecto de esas causas y que dadas las mismas causas, los mismos efectos. Eso lo vemos por ejemplo, en el pronóstico del tiempo. ¿Cómo se hace un pronóstico para la semana? Para saber si va a llover, si va a haber tormenta eléctrica. Porque a determinadas causas, a las mismas causas, los mismos efectos. Si por ejemplo hay una presión atmosférica determinada y eso genera la baja de temperaturas y lluvias copiosas, cada vez que haya una presión atmosférica parecida, se van a dar los mismos resultados. Eso es un supuesto. Es algo que yo no puedo comprobar, que siempre, a mismas causas, mismos efectos. ¿Y cómo se le llama eso? El problema de la inducción. El problema de la inducción es cuando yo pienso que el pasado va a ser como el futuro. ¿Ah? Sí, yo tengo razones para creer que si algo pasó, se va a repetir, pero no necesariamente. Porque si nosotros pensamos que siempre porque algo pasó va a tender a repetirse, lo que estamos diciendo es que el mundo no cambia, o sea que las mismas causas van a producir los mismos efectos indefinidamente y que eso no va a cambiar. ¿Se va entendiendo esto o algo que quieran participar respecto a este punto? Los escucho. Este punto es importante que lo entienda, el tema de los supuestos. ¿Por qué la filosofía carece de supuestos? Mientras que la ciencia es imposible para poder avanzar, que no carezca de supuestos, y cuáles serían los supuestos de la ciencia. Bueno, en el caso de las ciencias formales serían los axiomas, o en la lógica los principios lógicos. Mientras que en las ciencias naturales, la legaliformidad del mundo, legaliforme, legal quiere decir que tiene leyes, y forme quiere decir que se va
esas leyes se van a seguir repitiendo. Creer que el mundo es legaliforme es creer que el mundo tiene leyes y que esas leyes se cumplen indefinidamente. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Después ustedes, esto que está grabado y lo pueden escuchar de nuevo, sacar apuntes, etc. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Cuestionadora ya dijimos, ya lo explicaron muy bien ustedes, que es argumentada, que es crítica, que es cuestionadora, que importan más las preguntas que las respuestas, y que es especializada porque se va a dividir en distintas ramas y tenemos otro material para las ramas de la filosofía. Muchas gracias, Brian, por irme marcando en qué parte vamos. Bien. Perfecto. A ver, alguien está escribiendo por el chat. Sí, se ve. Se ve y se ve bien. Está bueno porque vieron lo que está haciendo Brian. Él marcó en mi pantalla, en la pantalla, y yo puedo ver con el nombre de ustedes lo que van escribiendo. Entonces, si ustedes ponen acá, dibujan un diablito con cuernitos y ponen, no me importa nada esta clase, yo lo voy a ver. Así que tengan cuidado con lo que ponen. Pero es muy bueno, porque si ustedes, por ejemplo, me quieren decir, no entiendo X parte, y me marcan ahí, yo puedo ver lo que ustedes no entienden o no, o en qué parte vamos. Perfecto. Decir y explicar la realidad. Muy bien, hoy ya estamos llegando al final del tiempo. Ahora vamos a hacer un repaso oral de lo que trabajamos, y ciencia y religión lo pongo en el foro, ¿tá? Porque si no es demasiado tiempo, ¿tá? A ver, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo vienen con las materias? ¿Podríamos poner, además de los viernes, algún otro día sin complicarlos a ustedes? Yo no los quiero perjudicar. Otro día de 40 minutos como para poder también tener esta parte interactiva. Además, veo que a ustedes les gusta discutir, está bueno. ¿Podría ser más tarde? ¿Cómo? ¿Podría ser más tarde? Sí, puede ser más tarde. Pero que, Diana, vos decías de el mismo día, más tarde, una vez sola. Yo lo que les pregunto es si además de los viernes, ustedes... Sí, yo no tengo problema. Yo No, y es tampoco. mejor. Además, solamente contigo y con otro docente Eso es tuvimos clase mejor. por Zoom. Ah, sí, la de Sí. comunicación me dijo también de que iba a hacer videoconferencia. Por eso, 3 materias nomás. Y de tarde creo que casi todos podemos. Perfecto, está. Tipo, Sería un día que te quede No cómodo. salimos a eso de las dentro de nuestra casa. 5 de la tarde, ¿a ustedes les queda bien? ¿5 de la tarde? ¿O no? Sí. Sí, profe, igual deberíamos preguntar a ver qué día pueden todos. Está. No sé. El día ¿Y a qué hora? lo arreglan entre ustedes y después me dicen, me mandan un mail. Ahí va. Sí. Y siendo de tarde, yo supongo que, no sé, ustedes me dirán a qué hora. Yo obviamente estoy libre, me acomodo con los tiempos y vemos otro día de poder hacer 2 clases así por Zoom y el resto por la plataforma. Así aprovechamos más el tiempo. Muy bien, bueno, repaso, vamos a hacer un repaso. ¿Qué características comparte la filosofía y la ciencia? Argumentos, Utilizan la razón y la lógica. utilizan la razón y la lógica. Bien, y falta una. Reflexiva. Bueno, Cuestionadora. no es algo que lo puse yo expresamente, pero sí, obviamente la ciencia también reflexiona. ¿Qué es racional? Sí, ya la dijimos, esa. Es racional, es argumentada, las dos argumentan, las dos son actividades racionales. ¿Y qué más? La capacidad de ser crítica.
Sí, la capacidad de ser crítica. Es Cuestionadora. cuestionadora, claro. Lo que pasa que es una característica distintiva, es como un sello de la filosofía el cuestionar, porque la ciencia se hace preguntas, pero esas preguntas, por ejemplo, no sé, si tenemos a un físico y el físico se pregunta si en el momento que se estaba discutiendo si los electrones existían o no, si se pregunta sobre el estatus real de las partículas subatómicas como los electrones, eso no es algo que le importe a todo el mundo. De hecho, yo les soy sincera, yo no sé cómo funciona mi microondas. Yo no sé si es por ondas electromagnéticas o adentro hay gnomos que corren y me calientan la comida, pero no me importa. Porque en realidad lo importante Mientras que caliente la es que comida. caliente la comida, o sea. Y eso creo que le pasa a la mayoría de la gente. Sí, Las preguntas filosóficas tienen un interés particular de que en algún momento, ya sea antes de la muerte o en cualquier momento de la vida, uno no zafa de hacerse preguntas como las que me hicieron ustedes. Por ejemplo, ¿el universo tiene un límite o no lo tiene? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? entonces quedaría especializada porque la ciencia y la filosofía se definen por ramas. Ahí va, se subdividen. La filosofía se divide en ramas, las ciencias se dividen en diversidad de ciencias, como lo tienen acá, se dividen en ciencias formales y fácticas, en naturales y sociales, y al mismo tiempo, dentro de las ciencias también, cada ciencia tiene sus subpartes. Por ejemplo, dentro de la biología está la anatomía, la fisiología, la microbiología, un montón de partes específicas dentro de cada disciplina. ¿Ah? Y dentro de la física también. Está la física teórica, la física experimental, la física cuántica. Después dentro de la matemática tenés el álgebra, la geometría. Cada ciencia tiene sus divisiones. Entonces es especializada y la ciencia súper especializada. La filosofía también. Después vamos a ver las ramas que tiene. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna duda o algo que quieran agregar? No, hablamos de todo, ¿no? De todo lo de la filosofía y también Sí, hablamos de la ciencia. bien, hablamos de las características de la filosofía y las relacionamos un poco con la ciencia. Después quedarían como agregar algunas cositas de la ciencia, pero no queda mucho, y ya nos podemos dedicar. De la ciencia lo que queda es hablar un poco más de esta clasificación y algunas características, y centrarnos en religión. Eso lo podemos ver la próxima vez que nos comuniquemos por Zoom, y bueno, lo único que les pido de tarea es que se organicen entre ustedes, con los compañeros, y me digan qué día les quedaría mejor y a qué hora les quedaría mejor hacer otro Zoom de 1 hora. Ok. Ahí va, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció como primera experiencia virtual esto de Zoom? Bueno, por lo menos de filosofía, ¿no? Seguramente. Está bueno, Está Bien. bueno. por lo menos. Sí, Es mucho mejor. es mejor que puro Para mí sí. PEA y foro. Sí. Sí, es mejor, sí. ¿No se aburrieron mucho? ¿No los embolé demasiado? No, 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 se nos no. pasó No. rapidísimo. Buenísimo. Gabriel, ni una palabra me has dicho. ¿Estás ahí o apareces conectado y te fuiste a jugar a la Play? ¿Qué te voy a decir, profe, si sigo pegado a la almohada? No puedo creerlo, chiquilines. Ustedes para ir a la UTU se levantan a las 7 de la mañana y ahora están durmiendo hasta las 12. Obvio. El encierro. El encierro. Muy bien. Bueno, un gusto. Me alegro que sea productiva esta modalidad. Y bueno, cortamos por acá. Después, por favor, díganme qué día nos podemos conectar nuevamente. ¿Ah? Ok. Adiós. Profe. Muy bien. Adiós. Chao. Dale, profe, chao. 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 Profesora. ¿Sí? ¿Nadie Sí, me porque habló? no está escuchando mi hija. Valeria, decime.
Estaba escuchando, pero no te ve. No, los viernes a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Los viernes a las 5? Perdón. 12 horas. Sí, ¿es la clase? Lo quedamos en discutir, vale, por el grupo, a ver Claro. qué otro día podíamos. Claro. Ah, está bien. Vale, quedamos en eso, que se van a comunicar entre ustedes por el grupo para decir en qué día y a qué hora les queda mejor para vernos por lo menos 2 veces en la semana. Ah, Si ustedes, a mí me queda bien, incluso si me dicen, no sé, hoy mismo más tarde, puedo. Así que ustedes, arréglense ustedes y yo me adapto, ¿tá? bueno. Muy bien. Una pregunta, ¿vas a poner el foro al final? Sí, porque ahí me queda el registro y ahí lo puedo calificar y me queda todo más prolijo. ¿Está? Bueno, Muy bien. Pasen buen día. Chao. Chao. dale. No, Chao. será.